Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El pueblo que yo he formado celebrará mi gloria. Familia, feliz y bendecido jueves 16 de septiembre. Y nos acogemos hoy a la intercesión de los santos Cornelio, Papa, Cipriano, Obispo y mártires. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 7, versículo 36 al 50 del evangelista San Lucas. Un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en casa del fariseo y se puso en la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con sus cabellos le secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. El fariseo que le había invitado a ver la escena se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagar, le perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Después, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besar los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha demostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales comenzaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él vino a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, vemos en este evangelio una escena bastante extraña, una escena bastante rara. ¿Y por qué es extraña esta escena? ¿Por qué es rara esta escena? Porque Jesús es invitado a cenar a la casa de un fariseo llamado Simón. Y es extraña porque en los evangelios, o mejor, San Lucas en varias ocasiones muestra la oposición y distancia que hay entre los fariseos y Jesús. Y vemos que en esta cena se acerca a Jesús una mujer pecadora pública y empieza a hacerle una demostración de afecto, cariño, ternura y amor a Jesús. Y esto molesta un poco a quien había invitado a Jesús a cenar, a Simón el fariseo, el cual va a concluir que Jesús no es profeta, porque si fuera profeta no dejaría que una pecadora pública lo acariciara de esa manera como lo está haciendo. Es decir, para Simón el fariseo, estar lejos del pecado es estar como lejos del pecador. Cuidarse del pecado es cuidarse del pecador. Es decir, entre más distancia haya con el pecador, más distancia se tendrá con el pecado. Pero Jesús en varias ocasiones en otros evangelios va a hablar que el problema del pecado no está
en que venga de afuera, sino el problema del pecado está en que sale de dentro del corazón. Cuando Jesús va a decir que lo que hace impuro al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de su interior. Pero vemos en este evangelio también que se da como una insensibilidad frente al bien del perdón. Cuando Jesús dice: al que poco ama, poco se le perdona, lo que está queriendo decir Jesús es que hay gente que cree que no necesita del perdón. Hay gente que cree que no tiene de qué arrepentirse. Y es más, todavía peor, hay gente que no recibe el perdón, se niega a recibir el perdón. Y por lo tanto son personas que no son agradecidas, por lo tanto son personas que no sienten alegría en compartir la buena noticia a los demás. Es decir, familia, en este evangelio como que se nos muestra a nosotros el camino de la verdadera vida cristiana. ¿En qué consiste ese camino? Primero, en arrepentirse. Segundo, en confiar en Dios. Tercero, en recibir ese perdón. Cuarto, en expresar y en entrar en gratitud. Y quinto, en entrar en alabanza y glorificación a Dios. Y sexto, en comunicar ese bien a los demás. Pero ¿qué pasa con la persona que no vive este camino del verdadero creyente, no vive este itinerario de la verdadera fe? Pues es una persona que, si no siente de qué arrepentirse, es una persona que no siente entusiasmo en su corazón, y por lo tanto en su corazón jamás habrá gratitud, en su corazón jamás habrá alabanza, y en su corazón jamás habrá ese deseo de compartir con los demás. O sea, el corazón de una persona entonces así es un corazón que se vuelve como de hielo, como de piedra, como de hierro, y fácilmente ese corazón es el corazón que juzga, critica, señala y hunde a los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir el camino del verdadero creyente, que consiste en descubrir la realidad del pecado en nuestra vida, que consiste en abrirnos con confianza al perdón de Dios, en recibir ese perdón, en entrar en gratitud con Dios, en expresar alabanza y gloria a Dios, y en compartir la maravilla, la hermosura, la grandeza del amor recibido con los demás. Familia, que tengan un feliz y bendecido jueves. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un abrazo grande.